Buenas tardes, queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien. Con esta presentación vamos a dar inicio al tema de reconocimiento de los números decimales en contextos de medida y comparación. Para este desarrollo estamos usando el contenido de la página Colombia Aprende y varios recursos que encontramos en la web. La unidad de aprendizaje que estamos desarrollando es Mi mundo a través de los números y sus operaciones. Los objetivos de aprendizaje de la unidad son identificar atributos de los números decimales y sus operaciones, identificar la fracción en la representación de su desarrollo decimal, realizar comparaciones entre grupos de números decimales para establecer una relación de orden entre ellos, hacer uso de las operaciones de números decimales en problemas contextualizados. Esta unidad la encontramos dentro de las cápsulas educativas digitales de la página Colombia Aprende y nos permite el desarrollo de diversas habilidades y conocimientos alrededor del tema de los números decimales. La primera pregunta obligada que debemos hacernos es ¿qué son los números decimales? Encontramos que los números decimales se utilizan para representar aquellos números que son más pequeños que la unidad. Se escriben a la derecha de las unidades y se separan por una coma. Es decir, tenemos en el valor posicional que hemos estudiado las centenas, las decenas y las unidades. De aquí, de ese punto hacia la derecha, marcaríamos una coma para indicar el inicio de los decimales. La primera posición se llama décimas, siguen las centésimas y luego las milésimas y así sucesivamente. Esta diapositiva nos muestra un ejemplo en la que aparece una imagen representando una unidad. En el primer cuadro tenemos la unidad completa. En el segundo cuadro, la unidad está dividida en 10 partes iguales. Quiere decir que representa las décimas. Y en el tercer cuadro podemos leerlo de dos maneras. Bien sea que la unidad está partida en 100 partes iguales o que cada décima está partida en 10 partes iguales. Son equivalentes estas dos nociones. Para ampliar un poco el tema vamos a ver algunos ejemplos. En la primera imagen vemos la unidad dividida en 10 partes iguales. Esto nos representa, como ya lo vimos, las décimas. De esa unidad aparecen 7 partes coloreadas. La forma de representarlo es 0 unidades porque no hay una unidad completa coloreada, coma, 7 décimas porque son 7 partes de las 10 en las que está dividida la unidad. El segundo ejemplo, la misma unidad, igual aparece con la división de 10 partes, es decir, décimas, y solo aparece una parte con color. Quiere decir que representa 0 unidades y una décima, igual a 0,1. En el tercer ejemplo ya nos muestra la unidad dividida en centésimas, porque está dividida en 100 cuadritos iguales. De esas centésimas tenemos 6 líneas completas coloreadas, cada línea representa una décima, como lo vimos en el ejemplo anterior, y además 4 cuadritos pequeños que representarían las centésimas. Por lo tanto, este ejemplo se representa 0, porque no tenemos unidades completas, coma, 6 décimas y 4 centésimas, 0,64. Ahora encontramos un cuarto ejemplo en el que tenemos la unidad dividida en centésimas, es decir, en 100 partes, de las cuales aparecen coloreadas 3 líneas completas que representan 3 décimas
y 5 cuadros pequeños que representan 5 centésimas. ¿Cómo se escribe? 0 unidades, 3 décimas y 5 centésimas, es decir, 0,35. En un quinto y último ejemplo, tenemos 2 unidades completas coloreadas, mientras que la tercera unidad está dividida en centésimas. De esa tercera unidad tenemos 8 líneas completas, es decir, 8 décimas coloreadas, y uno de los cuadritos que representa las centésimas coloreadas. Por lo tanto, se escribirá 2 unidades, 8 décimas y una centésima, es igual 2,81. Después de haber aclarado cómo se identifica y cómo se leen los decimales, debemos preguntarnos cuál es la relación que tienen los números decimales con las fracciones. Para ello tenemos algunas claridades. La unidad se representa por 1. La décima es una unidad dividida en 10 partes iguales. En fraccionarios sería 1/10 y en decimales es 0,1. La centésima es la misma unidad dividida en 100 partes iguales. El fraccionario sería 1, una centésima, y en decimal es igual a 0,01. Mientras que la milésima es una unidad dividida en 1000 partes iguales. En fraccionario sería una milésima, mientras que en decimal se lee 0,001. Sinteticemos entonces el tema de lectura y escritura de los números decimales. Lo primero que debemos recordar es que al escribir un número decimal se le da a los dígitos un ordenamiento de izquierda a derecha, contados a partir de la coma del decimal. Muy importante recordar que la coma se pone después de las unidades. Entonces a partir de allí empiezan los decimales. Bueno, ahora, los números decimales se llaman también fracciones decimales, ya que al representarse como fracciones, su denominador es la unidad seguida de números ceros. Este gráfico nos va a permitir identificar mejor la lectura y la escritura de los números decimales. Tenemos que hay una parte que aparece a la izquierda de la coma que marca el decimal. Esta parte que aparece a la izquierda se llama la parte entera. Y desde la coma hacia la derecha se encuentra la parte decimal. ¿Ok? Entonces, entre los números enteros ya vimos el valor posicional de unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 y así sucesivamente. A partir de la coma del decimal también existe un valor posicional y recibe el nombre que tenemos aquí a continuación: décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y millonésimos, y así sucesivamente. Acá tenemos algunos ejemplos de lectura y escritura de números decimales. 2.4 representa, por ejemplo, 2 enteros, 4 décimos. 0,05 representa entonces 0 enteros, 5 décimos. 13,407 representa 13 enteros, 407 milésimos. Si se dan cuenta, la palabra final del número decimal representa la ubicación del último número en la tabla que vimos en la diapositiva anterior. Continuemos. 15,00459 representa 15 enteros, 459 100 milésimos. Último ejemplo, 7,0024891
representa 7 enteros, 24.891 millonésimos. Con este pequeño recorrido que hemos presentado en las diapositivas anteriores, podemos dar respuesta efectiva a las primeras interrogantes que nos tiene la guía de la plataforma Colombia Aprende. Tiene que ver con la lectura y la escritura de las dimensiones de la piscina, tanto en número como en palabras, la medida del largo, del ancho y del fondo o la profundidad.